Dios te bendiga, iglesia, en esta mañana de domingo. Damos gracias al Señor de poder servirlo a través de la locura de la predicación. Para eso hemos sido llamados como iglesia para llevar su palabra, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que te invito a ponerte de pie ahí donde estás en tu casa y encomendarte al Señor, que es el único que puede ministrar esta palabra en tu corazón y en tu espíritu. Oramos. Amado Dios, te damos gracias por poder hoy estar vivos un día más delante de tu presencia, vivos naturalmente y vivos en el Espíritu, para poder oír tu palabra, porque estamos despiertos, porque nos has despertado de las tinieblas a la luz, nos has llamado de ese sueño profundo de la muerte que teníamos antes de conocerte al glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Has abierto nuestros ojos para que te veamos a través del espíritu de la profecía, por medio de la fe, Señor, haciéndonos parte de este pacto de gracia, esta gracia infinita que se ha manifestado en tus siervos, Señor, los padres, los profetas y los apóstoles y los hermanos a través de los siglos. Y hoy en el final de los tiempos nos ha alcanzado a nosotros, Señor, nos ha alcanzado a nosotros avivando nuestro espíritu, avivando el fuego de nuestro corazón para poder ser parte de este pueblo encendido que te sirvió en espíritu y en verdad a través de los siglos, que no negó la fe, que no negó tu nombre, que se entregó, Señor, sin condiciones, con el solo premio de querer ver tu rostro, a través de la revelación del espíritu de la profecía, de conocerte, conocer tu corazón, tu voluntad, tus intenciones y el propósito que tienes para cada uno de nosotros. Bendice las familias, Señor, los matrimonios, los hogares, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los padres, las madres. Señor, bendice las personas mayores que están en los hogares. Todos aquellos que nos escuchen sean ministrados por el espíritu de la profecía, Señor. Esta firme ancla del alma que penetra más allá del velo. La palabra oída con fe que nos mantiene vivos y en justicia delante de tu presencia. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Toma asiento, por favor. Te cuento que hoy es domingo 21 de junio del año 2020 y el título de la predicación es este que vas a leer acá en el Zócalo, el acting. El acting. Acting es una palabra inglesa que significa actuación, la actuación del actor, el acting. Es el segundo mensaje de la serie La hipocresía de los mentirosos, que comenzó el domingo pasado, 14 de junio del 2020. Un pequeño repaso, como decíamos el domingo pasado, en 1 de Timoteo, capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 1, en el nombre de Jesús. La Biblia dice, 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía o a través, por medio de la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, en este caso prohibirán casarse, como dice el versículo 3, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. En el versículo 2, si ponemos nuestros ojos en el versículo 2, nos encontramos con una maravillosa revelación, una monumental revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que los mentirosos, la persona que miente, tiene cauterizada la conciencia y por esa razón vive actuando, vive haciendo un acting. Acompaña su mentira de un personaje, de actitudes y de formas, de expresiones y de altilocuencia de su voz, según el papel que está representando. Gradúa su voz de forma de engañar a las personas, a los oyentes, y de conquistar sus sentimientos. Los mentirosos sí o sí tienen que actuar. Y esto es así. Hay una actuación, un disfraz de palabras y de actitudes. Es muy interesante el teatro griego, lo vamos a ver un poquito más adelante por arriba. Tenía en sus comienzos, siempre hubo representaciones en todas las culturas,
pero le podemos asignar a los griegos la creación del teatro en sí, per se, el teatro en sí mismo, lo que conocemos nosotros como teatro, o obra teatral, o el acting, o la actuación, o la representación de un papel. Antes de las películas, antes de Hollywood, antes del cine, antes de la posibilidad de filmar, la obra estaba en el teatro. Vos ibas, en vez de ir al cine a ver una película o poner Netflix hoy, ibas a un teatro y veías una representación. El teatro es, sobre todo el teatro inglés, es la previa a la película, a la movie, ¿no? A la película que conocemos nosotros hoy, a la industria del cine. La hipocresía de los mentirosos. El Espíritu revela que toda persona que miente actúa. Y esto es muy importante porque está escrito. Es el título del mensaje de la semana pasada y está escrito en la Biblia. Estuvo escrito para tu tatarabuelo y va a estar escrito para tus hijos. Y vas a llegar a tu casa, o en este momento estás en tu casa, mejor dicho, y ahí está escrito. Y mañana a la mañana te vas a levantar y en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 2, todavía la Biblia va a decir que los mentirosos son actores. Están actuando todo el tiempo. Se la pasan la vida actuando con el fin de engañar. Es necesario, la necesidad es imperiosa. Si no hay actuación, la mentira no tiene resultados. Y la actuación es de acuerdo al argumento que dicta la mentira. Una característica, como te decía, del teatro griego era el drama. Hay muchos actores, poetas que escribieron teatro griego, no los vamos a nombrar hoy, pero sobre todo era el drama, ¿no? Representar una obra dramática. Y el drama tiene mucho que ver hoy en el disfraz de la sociedad moderna, sobre todo en el víctima. El que se hace el víctima es dramático, representa un papel dramático, pone cara de pobrecito, ¿sí? Se siente agredido por los demás, humillado, se siente lastimado y no comprendido, y por eso necesita representar ese papel dramático para conmover los corazones de aquellas personas a las cuales quiere engañar para sacarle provecho. Mirá qué dramático que será la cosa, ¿no? Bueno, como te dije, hay muchos trajes en esta época, muchos disfraces, y el que más resultado está dando es el de pobre. Porque todos somos pobres, pero el disfraz de pobre, el disfraz de no puedo, ayúdenme, socórranme, ese es el que más resultados económicos está dando en el mundo. ¿Amén? Podríamos hablar de esto, pero no lo vamos a hacer. Mira, no hay casualidades en las Escrituras. Cuando el Señor quiso dar a conocer, Jesús vino y habló y enseñó. Él enseñaba de manera muy reducida, muy sintética, cosas profundísimas. No lo hacía porque no pudiera desarrollar el tema, sino que lo hacía porque su ministerio era así, profético, icónico. Jesús hablaba de la luz, señalaba la luz, pero no te explicaba mucho de la luz, o por lo menos no está registrado en los evangelios. Después vino el Espíritu Santo a través de los apóstoles y desarrolló los temas que Jesús tocó, porque era la iglesia la encargada de darle el predicado a ese sujeto que Jesús señaló como valor doctrinal, la luz, la verdad, en fin, la muerte del yo y otras cosas. Cuando vino la iglesia y el Espíritu Santo quiso dar a conocer la justicia, ¿qué hace Pablo? Le escribe a los romanos. ¿Por qué? Porque los romanos son los creadores del derecho. Entonces, te encontrás con esto, mirá, desde Mateo hasta el libro de los Hechos, inclusive, y vos sabés que después de Hechos viene Romanos, la palabra justicia, desde Mateo, todos los evangelios, con Hechos inclusive, se menciona en la Biblia 22 veces, nada más. En Romanos, solamente en Romanos, se menciona 35 veces. O sea, en 5 libros se menciona 22 veces. Y en uno, 35. O sea, como te digo, que tiene mucho que ver para cuando alguien escribe, ¿a quién le escribe? Si vos le escribís la carta a un sobrino que tiene 8 años, te expresás de una manera.
Si vos le escribís a la madre, que tiene 30, te expresás de otra. Si vos le escribís a un profesor, te expresás de otra. Si le escribís de justicia a los romanos, es muy importante el receptor, porque te motiva, porque te incentiva a profundizar. Cuando Pablo le escribió a los romanos sobre justicia, podía explayarse el espíritu porque estaba hablando con gente que sabía de qué se trataba. Ahora, cuando hay que hablar de actuación, le escribe a los griegos. Es fundamental, porque si alguien sabía de teatro y de hipócritas, de actores, de representaciones y de actuación, eran los griegos. ¿Entendés? A los romanos no le habla de actuación, porque los romanos eran prácticos, totalmente prácticos. Y para ellos la actuación era vanidad. A los griegos le habla de actuación, de representación de un papel, del actor, del anfiteatro, de esto, ¿no? De el hipócrites. Porque eran ellos, los griegos, los que sabían leer muy bien qué era la actuación. Eran los creadores de la actuación normalizada, por así decir. En este caso, Pablo le habla de hipocresía o de actuación. En este caso le habla a los efesios, porque Timoteo fue enviado a Éfeso y los efesios eran griegos. Y Éfeso no era una ciudad simple, ni común, ni corriente, ni que pasaba desapercibida. Va de nuevo. Cuando Dios quiere hablarle de justicia al hombre, le escribe a los romanos por el Espíritu. Y cuando le quiere hablar de actuación, le escribe a los griegos. Le escribe a los griegos por medio de Timoteo, que era de padre griego, y Timoteo estaba en Éfeso, que tenía particularidades muy importantes, como vamos a ver ahora. En 1 de Timoteo 1:3, el Espíritu dice, 1 de Timoteo 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso, ahí vemos, lo situamos a Timoteo en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Y después, cuando le escribe en 1 y 2 de Timoteo, le está escribiendo a alguien que estaba destinado a la iglesia de Éfeso. Éfeso, por eso te digo, va de nuevo. Cuando tenemos que hablar de justicia, le hablamos a los romanos, le escribimos a los romanos para explayarnos. Y cuando tenemos que hablar de teatro, le escribimos a los griegos, a través del pastor de la iglesia de Éfeso, Timoteo. Como le dice en 1 de Timoteo 4:2, sobre la hipocresía, la actuación, el acting de los mentirosos. Éfeso, esto es lindo, mirá. Éfeso fue una ciudad muy importante de Grecia. Formaba parte de la Liga Jónica. Eran 12 ciudades a orillas del mar Egeo, en Asia Menor, hoy Turquía. Estaba situada en la bahía de Esmirna y a la desembocadura del río Caistro. Ahí estaba Éfeso, una ciudad muy grande. Apolos predicó en Éfeso, como dice Hechos 19:24. Hechos 19:24, te lo leo. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Versículo 26, Hechos 18:26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, que estaban en Éfeso, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Sí? Y sigue el relato. Pablo vivió en Éfeso por más de 2 años, algunos dicen 3 años, como dice Hechos capítulo 19, versículo 1.
Hechos 19:1, andando el tiempo, ya siendo Apolos discípulo, estando dentro del grupo de la iglesia naciente, dice Hechos 19:1, hablando de la ciudad de Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino ¿a dónde? A Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Leemos, bienaventurado el que lee, ¿no? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Dice, amén. Y sigue el relato, vamos a hacer un poquito más económico. Bueno, te lo leo. Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Bueno, los bautizó, oró por ellos y esta gente que fue bautizada luego en el nombre de Jesús, que venía del bautismo de Juan, al imponerle las manos Pablo profetizaban y hablaban en lenguas, eran como unos 12 hombres. El versículo 8 dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Y el versículo 10 dice, así continuó en la casa de un hermano que se convirtió de la sinagoga por espacio de 2 años. Versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque en Éfeso, y mirá lo que te voy a contar, había muchas cosas. Primero había un puerto que se llamaba Panormo, y es muy interesante este nombre, de procedencia dudosa, es un nombre muy helenístico del griego clásico, que da origen a la ciudad de Palermo en Sicilia, que es la quinta ciudad de Italia. Este puerto de Panormo en Éfeso tenía, escucha bien, 114 kilómetros de largo. O sea, era un puerto que iba desde Neuquén a Regina. Todo puerto, en vez de ruta y chacras, o ex chacras, puerto. 114 kilómetros de largo tenía este puerto. Manejaba 3 rutas importantísimas de Asia. Ahí no solamente estaba este puerto, que era un flujo de comercio impresionante y de transporte, porque en aquella época se viajaba mucho en barco, era más rápido que por tierra. Como te dije, esto es muy importante porque dice que el Espíritu Santo, como leíamos recién, que todos los que habitaban en Asia, dice Hechos 19:10, judíos y griegos oyeron la palabra del Señor. ¿Y por qué dice esto? Por el tráfico que había, por el mover de la sociedad comercial y social que había a partir de Éfeso. Muy importante Éfeso. Éfeso era una ciudad muy culta, naturalmente hablando. Por eso ahí se origina la escuela filosófica de Éfeso, una escuela clásica, donde vas a encontrar, por ejemplo, a Tales de Mileto, un matemático que tiene 2 teoremas, teorema de Tales, que hemos estudiado en la facultad, quien se destacó además por sus estudios de astrología. Tales tuvo un discípulo que se llamaba Anaximandro. Este, discípulo de Tales, fue el primero en trazar un mapa cartográfico y los cuadrantes solares del estudio de la astronomía. Fue el primero que hizo un mapa como los que conoces hoy, en aquellos años, 600 antes de Cristo. Y Anaximenes, que era discípulo de Anaximandro, fue filósofo y geómetra también, astrónomo. Él inventó el cuadrante solar y se le considera el padre de la astronomía griega. Fijó las épocas de los equinoccios y solsticios. Para nosotros es muy importante porque eso a nosotros nos marca la Pascua. ¿Sí? Demostró, escucha bien, que la Tierra era la oblicuidad de la Tierra. O sea que la elipse de la Tierra era oblicua. ¿Amén? En esos años.
y que el ángulo entre el ecuador celeste y el camino aparente del Sol, bueno, geografía, astronomía, afirmó que la Tierra era redonda, ¿sí? Muchísimos años antes de Cristóbal Colón, que la Tierra era redonda y giraba alrededor de su eje. O sea, vos fíjate el centro cultural que era la escuela filosófica de Éfeso, y no estaba suspendida en los cielos. También señaló que la luz de la luna era reflejo del sol, que la luna no tenía luz propia, y así. Una ciudad muy culta. Esto es importante, ¿eh? Después estaba Heráclito. Heráclito es un antecesor de filósofos griegos, como por ejemplo Parménides en la Magna Grecia, que sería la Sicilia. Ellos hablaban de devenir continuo o que el proceso estable era el cambio. Estudiaban la naturaleza y habló de la teoría del flujo, del devenir. Muy interesante para aquella época, para hoy también. Fue el que dijo, Heráclito, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Una frase famosa. ¿Por qué? Porque vos te bañás en un agua distinta cada vez que te metés. Y si bien el nombre del río es el mismo, nunca te bañás en la misma agua. Era una idea para reforzar su teoría de la continuidad del flujo, del devenir de la vida. En Éfeso también estuvo Jenofonte. Yo estoy bastante relacionado porque leí la Ciropedia. Jenofonte escribió muchas obras y entre ellos la Ciropedia. ¿Quién era? Era una enciclopedia de Ciro o una descripción de Ciro. La Biblia nombra a Ciro, el persa rey, 19 veces. 19 veces. Y en el versículo 44 el capítulo 44 del versículo 28 de Isaías 44, 28, dice de Ciro, el Espíritu Santo, es mi pastor y cumplirá lo que yo quiero, al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Ciro el persa. Bueno, Jenofonte escribió Ciropedia. En Éfeso había un anfiteatro que albergaba 25.000 personas. Estamos hablando de la importancia de la ciudad. Hay muchas cosas más que no las vamos a tocar. Mirá, yo estoy en la ciudad de Cipolletti, Río Negro, y tenemos una cancha de fútbol acá, la cancha de Cipolletti, que tiene capacidad para 12.000 personas. 12.000. Este anfiteatro albergaba 2 veces la capacidad de la cancha del Club Cipolletti. Capaz que vos nunca la viste llena, pero en la década del 70, en mi juventud, cuando Cipolletti iba al Nacional, se llenaba. Y te digo que llena era increíble. Y ahí sí que se llenaba. Cuando Cipolletti jugó el Nacional de Fútbol, que incluía a los equipos más importantes del país. Acá hablamos de 12.000 espectadores, llena a no dar más. Aquel anfiteatro tenía lugar para 25.000 personas. Tenía una cávea, que es la cavidad del anfiteatro, de 220 grados. Y el diámetro, o sea, la línea, el diámetro que es el segmento entre 2 puntos opuestos de una circunferencia. El diámetro entre un extremo y el otro del anfiteatro, que era una media luna, era de 151 metros, o sea, 1,5 cuadras, más la media luna para meter 25.000 personas. Y la diferencia entre el lugar de la orquesta y la silla más alta era de 30 metros, grandísimo, ¿sí? Bueno, ahí estaba. ¿Qué más había en Éfeso? Bueno, estaba Diana de los Efesios, que era el nombre romano de Artemisa, que era la diosa, esa estatua, ¿viste? Que dice Demetrio que había caído del cielo. ¿Te acordás? Que Pablo decía, no son dioses los que se hacen con las manos. Mirá, lo leemos en Hechos 19, tenés el relato, ¿sí? Hechos 19. Vos fíjate la importancia de Éfeso, ¿no? Y aparte de que era una ciudad multitudinaria, ¿sí? Y multifacética culturalmente hablando. En Hechos 19, ¿buscás? Ya para ir redondeando esta historia. Hechos 19 te habla de Pablo en Éfeso, ¿sí? De su ministerio en Éfeso. Y a partir del versículo 23 te habla del alboroto de Éfeso, ¿sí? Y dice, Hechos
19:23, que hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero, alguien que trabajaba la plata, llamado Demetrio, que hacía de plata templecitos de Diana, que Diana era el nombre, te digo, romano, y Artemisa el nombre griego de la misma diosa, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente, lo que te da lugar a pensar que hubo un gran avivamiento a partir de Éfeso del ministerio de Pablo. Ha apartado a mucha gente con persuasión, los persuadía a través de la predicación, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Entonces le dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, ahí se pone el traje de adorador, la verdad era el negocio, pero ahora les dice, mira, no es por nuestro negocio, porque si nuestro negocio tiene que perderse, que se pierda, ¿sí? Sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella que venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira diciendo, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron, ¿a dónde? A este teatro que te digo que tenía capacidad para 25.000 personas. Se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no les dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase, ¿dónde? En este teatro, en este anfiteatro que tenía capacidad, como te digo, para tanta gente. ¿Sí? O sea que era una cosa muy importante. Y finalizando, ¿qué tiene Éfeso? ¿Qué tenía Éfeso? Bueno, en Éfeso vivió el apóstol Juan, según la tradición oral de los primeros tiempos. La isla de Patmos está a 90 kilómetros de Éfeso en línea recta y a 360 kilómetros, más o menos 66 kilómetros por tierra. No por tierra, obviamente, porque es una isla, pero haciendo un recorrido por tierra y en barco. 90 kilómetros en línea recta y 366 si querés llegar a ella. En Patmos, Juan escribió Apocalipsis. Fue confinado a la isla de Patmos, prisionero por ser cristiano, y escribió Apocalipsis. La tradición dice que Juan vivió ahí y está enterrado ahí, Juan el apóstol. También se dice que ahí escribió los evangelios y las cartas, el evangelio, perdón, y la carta, las cartas, 3. Cuando vos lees el evangelio y las cartas de Juan, te das cuenta que son cartas de muy alto vuelo, no solamente cultural, sino espiritual. Porque Éfeso, como te digo, es una ciudad muy importante, culturalmente muy importante, naturalmente muy importante. No solamente el Evangelio de Juan y Apocalipsis tienen un lenguaje superior al resto de los escritos, en espíritu, en profundidad, es lo que Dios le dio a él, sino que está la iglesia de San Juan el Bautista, del apóstol Juan, perdón, ahí, que dicen que está enterrado ahí. Dice la tradición oral de los primeros siglos en los padres de la iglesia, o sea que tiene bastante certeza. Cuando vos lees la carta que Pablo le escribe a los Efesios, también te das cuenta que eran un pueblo de altísimo nivel cultural y espiritual. La carta que Pablo le escribe a los Efesios tiene un tremendo vuelo espiritual. No es una carta común, es la carta más profundamente espiritual hablando del Nuevo Testamento. Por todo esto que te digo, por todo este contexto de la grandeza de Éfeso. ¿Sí? Y lo podés comprobar ahí cuando lees los primeros versículos nada más. No lo vamos a hacer. ¿Sí? Se habla de cosas muy profundas. Pablo se refiere a cosas
a revelaciones, y generalmente son cosas espirituales las que el Espíritu muestra a través de la carta a los Efesios, ¿sí? Y algunas, como decía Pedro, difíciles de entender. A estos que eran culturalmente muy elevados y espiritualmente muy profundos, Pablo les habla de teatro, ¿no? A través de Timoteo, que era el pastor de Éfeso, como dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2, a esta gente, a la de Éfeso. Ya te dije, a los romanos les habló de justicia, a los griegos de teatro, a los efesios. Y comenzando desde la figura terrenal del teatro, les habla el Espíritu revelándoles la actividad de los espíritus inmundos. Y les dice a gente muy culta y de mucha percepción, con un gran nivel espiritual, con una gran profundidad, una gran revelación en sus vidas, profunda, amplia, de mucha proyección, que los espíritus engañadores hablan como los actores, que la hipocresía de los mentirosos, que la actuación del mentiroso, que era el ser humano que ellos veían ahí, tocaban todos los días, la persona viva, en carne y hueso, esa actuación era la misma que ejercían los espíritus inmundos. Y que así como uno iba al teatro a escuchar un actor, los hombres que tenían el corazón inclinado a la mentira, escuchaban espíritus engañadores, espíritus que se disfrazaban como espíritus de luz, pero eran espíritus de tinieblas, que tenían como único objetivo alejarlos a ellos de la doctrina verdadera. La figura es tan profunda. El Espíritu Santo, a través de Pablo, por medio de Timoteo, pastor de esa iglesia, que estaba asentada en un lugar de muchísimo conocimiento, de alto vuelo natural y espiritual, como te acabo de decir, en cuanto al conocimiento de las cosas terrenales y a la revelación del espíritu de la profecía, le está diciendo que los espíritus inmundos son actores. Los espíritus inmundos se disfrazan y utilizan como blanco los mentirosos, el que le gusta la mentira, al tramposo, al que no se quiso convertir, al que sigue en la carne, al que le gusta engañarse. Y disfrazados los engañan, y estos los escuchan, ¿sí? Los escuchan espíritus engañadores que los llevan a doctrinas de demonios. Magistral. No se lo podía decir a cualquiera esto, ¿eh? Por eso es lo que dice 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu, observa que esto es del Espíritu Santo al mundo espiritual, de espíritu a espíritu directo. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos, que son muchos, pero no todos, no te creas que porque dice algunos son pocos, dice algunos en función de que no son todos, pero son muchos. Apostatarán de la fe, se volverán atrás del santo mandamiento que les fue dado, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que es lo mismo que te pasa a vos, Efesio, cuando vas al teatro y ves un actor. Ese espíritu que te engaña, si lo estás escuchando, es como un actor, hace un acting, representa un papel, se disfraza. Lo cual Pablo ya le había dicho a los corintios. En otro ámbito, porque los corintios estaban más para el carnaval que para la cultura. Y a los corintios Pablo le dice que en 2 Corintios 11:13, en la misma línea, hablando de los falsos profetas y los obreros fraudulentos, ¿sí? Que son aquellos corazones en los cuales la mentira prende fácilmente, porque hay gente que no le gusta la mentira. Y aunque todos somos mentirosos, al diablo les cuesta más engañarlos. Les cuesta más engañarlos porque su corazón tiene el propósito de ser verdaderos.
Pero si a vos te gusta la fantasía y el divague, te gusta la mentira. Y si te gusta la mentira o practicás la mentira como forma de vida, entonces estás a punto caramelo para estos espíritus disfrazados que vienen a vos a hacerte creer cosas que Dios no mandó ni dijo. En 2 Corintios 11:13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Versículo 14, el que nos interesa hoy. Y no es maravilla, dice Pablo, no, de esto no nos maravillamos, es algo que sabemos, que conocemos de hace mucho. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y Satanás no es un ángel de luz, es un ángel de tinieblas, es un ángel mensajero. Es un mensajero de las tinieblas, no de la luz. Así que no es extraño, dice, no es extraño. No debería extrañarte, Iglesia del Río, si también sus ministros, sus apóstoles, sus profetas, sus enviados, se disfrazan como ministros, en este caso de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es impresionante lo que el Espíritu dice en 1 Timoteo 4:2 a través de la cabeza de aquella iglesia de Éfeso a los efesios. Va de nuevo. Así como ustedes cuando participan de una obra de teatro, ven un actor, un acting, el acting de un actor representando un papel, así actúa el mentiroso de carne y hueso entre ustedes, que tiene que acomodar la mentira de sus palabras con una expresión corporal, drama, angustia, haciéndose el pobrecito. Pero este, a su vez, es engañado por espíritus inmundos que también se disfrazan de espíritus de luz y en realidad son mensajeros de las tinieblas. Si no tiene límite esto, no tiene fin. No tiene fin. Por eso la Biblia dice, ¿no tiene fin qué? El pensamiento, la proyección, lo que el Espíritu te da a partir de esto. A veces es imposible expresar todo lo que te muestran en cuanto al océano de ideas que surgen a partir de esta figura de actores, pero ahora en el papel de espíritus inmundos disfrazados de espíritus buenos, de espíritus de Dios. Espíritu de Dios y uno solo. Amén. Y ahí vamos. ¿Viste qué lindo? Nosotros, los mentirosos, se disfrazan para engañar a su prójimo, los mentirosos de carne y hueso, para sacar provecho, como está escrito. Y los espíritus inmundos se disfrazan como espíritus de luz para engañar a los mentirosos. En realidad nos engañan a todos, pero a los más fáciles son los mentirosos, ¿sí? Para hacerles creer que ellos son espíritus verdaderos, ¿sí? El hombre lo hace para sacar provecho. Generalmente lo hacen los hombres para ser ventajeros o sacar una ganancia material, ¿sí? Puede ser también en los afectos, fingiéndose estar enamorados para ganar el corazón de una persona, sea hombre o mujer, ¿sí? Lo que conocemos como la viuda negra, o los viudos negros, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el provecho que busca el espíritu engañador disfrazado de espíritu de Dios? Porque no es el espíritu de Dios, son demonios, ¿sí? Disfrazados como ángeles de luz, mensajeros de luz. ¿Qué buscan? Cambiar la doctrina, tergiversar la palabra en tu corazón, hacer que vos pienses la Biblia, o la interpretes, mejor dicho, de una forma en que a vos te parece que es el Espíritu Santo el que te lo está dando, y en realidad te lo está dando un espíritu inmundo para robarte la fe. Porque cuando vos cambiás la doctrina, la fe que vos profesás, no agrada a Dios. Porque el problema no es la Biblia, el problema es la interpretación de la Biblia. Y se genera este problema según las tinieblas que vos tengas en tu corazón. Porque todos leemos lo mismo, pero no todos interpretamos lo mismo. Porque las tinieblas de nuestro corazón nos roban la palabra, la semilla que fue sembrada en él. Entonces, ¿cuál es
el negocio de estos espíritus inmundos? Llenarnos, como dice 1 de Timoteo capítulo 4, de doctrinas de demonios. ¿Sí? También es muy interesante verlo así. Los mentirosos te están engañando porque ya fueron engañados. Y se disfrazan porque los engañaron con un disfraz. Y los convencieron de seguir, como te digo, estas doctrinas de demonios. Ahora, hay una cosa, bueno, acá todo es interesante, ¿no? A ver, esto empieza siempre por el mismo lado. ¿Cuál fue el punto principal, el punto de inflexión de Eva? Escuchar a la serpiente. Ese es el problema. Cuando vos le prestás el oído a los espíritus engañadores, que pueden venir a tu vida de dos maneras. A modo de pensamientos, ¿viste? Cuando vos decís, tengo una idea, a modo de pensamientos, cuando las ideas llevan a la destrucción del matrimonio, de la familia, de la amistad, en fin, o cuando te llevan a robar o a aprovecharte de otro injustamente. Y bueno, y hay miles de cosas para decir acá, porque no es que vos no podés progresar, pero vos vas a progresar en justicia delante de Dios y no tenés que voltear a nadie. No tenés que voltear a nadie porque Dios te va a bendecir y te va a añadir. Y vas a estar en paz con todo el mundo y vas a prosperar hasta donde sea necesario. Porque tampoco queremos todo, ¿no? Lo necesario o lo más posible dentro de lo que podemos administrar sin perder nuestra alma. ¿Sí? ¿Qué sé yo? ¿Para qué queremos dos autos si podemos andar en uno nada más? Tiene sentido. ¿O para qué queremos 40 kilos de milanesa si podemos comer 1,5, 2? Después te tienen que internar con una gastroenteritis y seguís. 3, 4, 5. ¿De qué te sirve? Eva escuchó a la serpiente. Y lo más lindo del engaño es que todo el mundo se da cuenta del engaño. El problema es cuándo. ¿Cuándo? Después. Dice que Eva dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Todo el mundo se da cuenta que lo voltearon cuando está en el piso. Acá es lo mismo. ¿Qué hacen estas personas que están inclinadas al mal y no han velado para sacar de su corazón el espíritu de mentira? No se han limpiado de este espíritu engañador, que lo tenemos todos antes de venir a Cristo. Y los tenemos todos si no velamos en Cristo. Bueno, escuchan espíritus engañadores, que como te dije, me fui de tema, pueden venir de dos maneras a tu vida, a modo de pensamiento o a través de la voz de otras personas ya engañadas por el diablo, que traen una doctrina diferente a la que enseñó nuestro Señor Jesús, porque acá el punto es la doctrina, una enseñanza distinta al santo mandamiento que nos fue dado. Mirá, las doctrinas de demonio corren y se instalan. Por ejemplo, la doctrina de la prosperidad. Ya te lo he dicho millones de veces, pero si el Espíritu quiere que lo repita y yo lo repito. No hay cosa más contraria a la Biblia que la doctrina de la prosperidad. ¿Por qué? Porque es totalmente terrenal. Porque te lleva a lo terrenal, a las cosas materiales. Y no hay cosa que haya enseñado Jesús más clarita que lo material no sirve solo. Y que no es lo primero que tenés que buscar. Pero hay gente tan convencida de esto, que son muchos los que a través de los años han seguido la doctrina de la prosperidad y la predican. Y así otras tantas, como el ministerio profético o judaizar. Judaizar, cuando está escrito que no tenemos que judaizar la iglesia. Para eso hubiera dejado la sinagoga a Dios si quería una iglesia judía. Es una nueva criatura, ni judíos ni gentiles, nueva criatura. Pero hay gente tan convencida de la doctrina de la prosperidad que no la vas a poder sacar nunca de la mentira. Por eso cuesta tanto al religioso ya engañado por estos espíritus inmundos disfrazados de ángel de luz, traerlos a la doctrina verdadera y a la vida normal de la iglesia, al redil, a la oveja y a la gente de carne y hueso. Es muy difícil sacar un religioso del engaño, porque el engaño está muy bien actuado por estos espíritus engañadores.
¿Sí? Y muchas personas llevan estas doctrinas de demonios convencidísimas, más convencidas que nosotros, que les ha hablado el Espíritu Santo. Y era un espíritu inmundo disfrazado del Espíritu de Dios. Porque espíritu de verdad, Jesús dijo, como te dije antes, sus enseñanzas eran icónicas, pero la proyección de cada ícono de sus palabras era interminable. Infinitamente interminable. A través de la administración del Espíritu, que era el que iba a desarrollar las palabras de Jesús. Dijo, hay un solo Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad es uno solo, es el Espíritu del Padre. El que da testimonio de mí, dijo Jesús. Uno solo, es el Espíritu de verdad. Los demás son espíritus inmundos. Después te lo leo, está en Juan. ¿Sí, corazón? Entonces Pablo, esta gente, hay gente que no la vas a convencer nunca. El religioso prácticamente, si no se arrepiente y decide empezar a preguntarle al Espíritu Santo, porque ¿cuál es el problema del engaño? El orgullo. La persona más fácil de engañar es la orgullosa, la vanidosa. Es la más fácil, porque un poquito de adulación y le sacás la vida. Le sacás la madre, si querés. ¿Sí? El famoso cuento del tío, el orgullo, el que quiere ser millonario de una, el que quiere ganar. ¿Sí? Y le quitan lo que tiene. No hay que escuchar espíritus engañadores, porque te llevan a doctrinas de demonios. Está escrito, no hay que escuchar. Por eso la Biblia dice, no creáis a todo espíritu. Probad los espíritus si son de Dios. Fácil. Mucha gente engañada va a llegar al juicio del gran trono blanco. Dios quiera no seamos nosotros, que van a ser los que no dependieron del Espíritu Santo. Y Dios los va a juzgar fácilmente, porque le va a decir, ¿escuchaste espíritus engañadores? No se va a poner a discutir doctrina con ellos. Hay miles de doctrinas alrededor del mundo que vienen de personas que escucharon espíritus engañadores, espíritus disfrazados, actores, el acting de los espíritus inmundos para conquistar los corazones de los que aman la mentira, desviarlos de la edificación por fe. ¿Sí? Por eso Pablo lo había mandado a Timoteo a Éfeso con una misión específica. El versículo 3 del capítulo 1 de Primera de Timoteo, ¿sí? Primera de Timoteo 1:3, como los espíritus inmundos se disfrazaban para enseñar doctrinas de demonios como doctrinas de Dios, Pablo, por el Espíritu le dice, Primera de Timoteo 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, y ahora le dice, ¿para qué? ¿Para qué le había rogado que se quede en Éfeso? Versículo 3, como te dije, para que mandases a algunos que nos enseñen diferente, ¿qué? Ahí en tu casa, decime, ¿qué? Doctrina. Y más adelante, en el capítulo 4, le dice, estos que enseñan diferente doctrina son personas engañadas por espíritus inmundos que hacen un acting de espíritus de luz, pero transmiten doctrina de demonios. Maravilloso, glorioso. ¿O no? La consecuencia no, pero la revelación. Para que mandases a algunos que nos enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que eran los judíos, que acarrean disputas, discusiones. Más bien que, lee, edificación de Dios que es por fe. Porque la doctrina de demonio te saca de la fe y vos no sos edificado. Estos son los que están toda la vida aprendiendo y nunca son enseñados. Están siempre en el mismo lugar. Son fáciles de engañar. Y ahí entran los sentimientos también, ¿no? Porque, bueno, en fin, en eso no lo vamos a tocar. Estos espíritus inmundos son voceros que usan predicadores de herejías destructoras, como dice 2 de Pedro 2:1, que solamente lo vamos a leer. 2:1.
Segunda de Pedro, porque no me puedo parar en todo. ¿Sí? Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, hablando del pueblo de Israel. Hubo, la Biblia lo declara, ¿te acordás días de Jeremías, de Elías? ¿Sí o no? Días de Acab, de Josafat. Hubo falsos profetas entre el pueblo, que serían días de Eliseo, ¿no? Como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Encubiertamente. ¿Y qué mejor manera de encubrir una mentira que con el disfraz de la verdad? ¿Qué mejor disfraz para un ángel de tinieblas que el disfraz de ángel de luz? Y terminarán negando al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y como la mentira tiene poder, muchos seguirán sus disoluciones, poder de las tinieblas, ¿no? Por causa de los cuales, ¿cuál es el fin? El camino de la verdad será blasfemado. Entonces le va a ir mejor a la iglesia que predica la doctrina de la prosperidad que a la iglesia que predica el camino angosto y la cruz de Cristo para llegar al Espíritu Santo. La muerte al yo. Lo otro es más comercial, el populismo evangélico. ¿Y por qué harán esto? Porque son avaros. ¿Por qué prendió la doctrina de la prosperidad? Prendió en los avaros. Por avaricia. Porque el engañador tiene un objetivo, que es la ventaja, ser ventajero, sacarte algo, sacar provecho. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras disfrazadas, fingidas. Sobre los tales ya de largo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Redondeando algunas cosas, porque esto es muy profundo, ¿no? Y tendríamos que estar mucho tiempo acá. 2. Es muy importante, fundamental dentro de este contexto de lo que estamos hablando, entender por qué Pablo le dice a Timoteo estas cosas. A ver, te dije, por el Espíritu, cuando Dios quiere hablar de justicia, le escribe a los romanos, porque es muy distinto escribirle una carta a alguien que sabe lo que vos querés expresar a alguien que no lo sabe. Cuando quiere hablar de teatro, le escribe a los griegos, creadores del teatro, y los otros eran creadores de derecho. ¿Sí? El espíritu inmundo, cuando quiere engañar a alguien, busca a alguien que le gusta la mentira, o que no fue liberado de la mentira, y todavía el espíritu de mentira reina en su vida. O hacerse la víctima, pobrecita yo, ayúdenme toda la vida. Dramaturga tendría que llamarse esa señora o ese hombre. ¿Cómo se llama tu papá? Dramaturgo se llama. ¿Tu mamá? Dramaturga. Ah, se llaman igual, más o menos. Están todo el día actuando. Ahora Pablo no le escribe ni a los romanos ni a los griegos, le escribe a Timoteo. ¿Por qué? Escucha bien lo que te va a decir el Espíritu Santo. Porque Timoteo se había criado en una casa donde no se fingía. No se fingía. Una casa donde no se permitía la mentira. Hay lugares donde no se permite la mentira. Y hay gente que se ha criado en ámbitos de mentira toda la vida. En casas de mentira. Que fueron criados en la mentira y están acostumbrados al engaño. Donde su casa fue una mentira toda la vida. Su madre estuvo toda la vida actuando, su padre toda la vida actuando. Mira, Timoteo era el hombre que los espíritus del mundo le iba a costar engañar porque venía de cuna donde no se fingía, donde las cosas eran reales. Y acá te digo otra cosa, si en tu casa pueden haber pasado muchas cosas, podés haber tenido miles de líos o crisis familiares, como lo quieras llamar, pero si fueron reales, si fueron sinceros, quédate tranquilo. El problema es cuando se finge ser otra persona. Porque el que finge nunca se arrepiente. Nunca se va a arrepentir porque está convencido por un espíritu inmundo de que no es como dice la palabra que él es. Bueno, mirá Timoteo, la cuna de Timoteo. Hay hogares fundados en la mentira, donde la mentira se pergeña y se usa como herramienta de vida. Y los hijos se crían ahí. Y hay lugares donde no se acepta la mentira. Donde se dice, acá no se miente. Bueno, este era el caso de Timoteo. Por eso Pablo le habla a Timoteo de la hipocresía de los mentirosos. En 2 de Timoteo 1:3
segunda de Timoteo 1:3, dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, le dice Pablo a Timoteo. Al acordarme de tus lágrimas, porque en algún momento Pablo se fue y Timoteo se quedó llorando a su maestro, para llenarme de gozo, porque Pablo veía que su discípulo lo anhelaba, era agradecido. 5. Trayendo a la memoria en sus oraciones, Pablo, la fe no fingida que hay en ti. La fe no fingida que hay en ti, Timoteo. Porque nosotros los que participamos del Evangelio hace muchos años, no siempre, pero muchas veces, y no todos, vimos llegar a la gente a la iglesia con fe fingida y duró muy poco tiempo. Inclusive hay miles de predicadores y profetas recorriendo el mundo fingidamente. ¿Sí? Que no sé de qué estarán viviendo ahora, aparte. No sé, se habrán tenido que buscar un laburo, como laburamos todos, ¿no? Dice, la fe no fingida que hay en ti. ¿Y de dónde la había sacado Timoteo? De su abuela y de su madre. De su abuela y de su madre. Dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida, una mujer íntegra, recta, que no fingía real, una mujer real. Era lo que era. Y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pero hay miles de millones de personas que fueron criadas en un mundo de engaños y mentiras. Miles de millones de personas. Cuando vos lees la historia de Europa en la Segunda Guerra, que familiares míos murieron en la primera y en la segunda se salvaron porque se vinieron. En el pueblo de mi abuelo hay un monumento a los hermanos de él fallecidos en la primera y los otros se vinieron. Vos no podés creer cómo tanta gente en Europa creyó la mentira del nacionalsocialismo, de Hitler, del nazismo. Y bueno, fue tanta la mentira que cuando terminó la guerra, los soldados, tanto rusos como americanos, los aliados, los ingleses, los aliados, se encontraron peleando con niños de 12, 13 años. No había más soldados, quedaban niños. Tomaban un edificio o algo así que estaba siendo defendido y se encontraban con criaturas. Criaturas. ¿Cómo pudieron creer esa mentira? Sin embargo, la mentira es más fácil que creer que la verdad. ¿Por qué? Y por la avaricia, por la idolatría, por el corazón engañoso. Y Timoteo era el hombre. Pablo le dice a Timoteo que cuide de la mentira, de los disfrazados que traían doctrina de demonios, porque Timoteo venía de una casa donde la gente no fingía. Sin embargo, va de nuevo, hay muchos hogares donde fingir es la forma de vida y la forma de sobrevivir. Si ese es tu caso, vos tenés que arrepentirte de tu pecado y cambiar de vida. Es simplemente eso. La mentira con Dios no progresa, no prospera. Es para sacar provecho, como dice Judas, versículo 16, ya para ir terminando. Hay mucho más para decir, pero... O sea, va de nuevo. Hay hogares donde la mentira reinó y hay hogares donde no, aunque sean mundanos, sin Dios, pero donde no se mentía. Esos son más fáciles para el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y los otros para las doctrinas de demonios. En Judas 16 dice, estos son murmuradores querellosos, los que da la lista antes, los 15 versículos antes, que ahora no lo vamos a leer. Estos, los que acabo de describir, dice Judas, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas, ¿para qué? Para sacar provecho. ¿Y cuál es el provecho del diablo? Que cambies la verdad por la mentira. ¿Sí? El enemigo se disfraza y esto sí es importante decirlo. ¿Por qué se disfraza el diablo como ángel de luz? Porque no quiere ser descubierto. ¿Por qué Israel se dedicó toda la vida a matar a los profetas? Como dijo el Señor en Mateo 23, 29, después léelo cuando haya más tiempo. ¿A cuál de los profetas no mataron vuestros padres? ¿Por qué al diablo le molesta el predicador de la palabra, el predicador de la verdad?
porque no quiere ser descubierto. Simplemente eso. Pelea para no ser descubierto, ¿sí? Busca que no lo descubran, lógicamente, el mentiroso no quiere que lo descubran. Pero yo te voy a decir algo por el Espíritu. No hay cosa encubierta que no salga a luz, ni oculta que no sea manifestada. Dios saca a luz la mentira. ¿Alguna vez te pusiste a pensar? Viste que uno analizando, a mí me gusta la eclesiología y sobre todo la eclesiología social, ¿no? Bueno, toda la eclesiología, la doctrina, la historia de la iglesia, la historia bueno, en fin. Y la social, observando, sin ser crítico, pero analítico. Y muchas veces me pregunté, ¿por qué en la religión se aparenta tanto? Viste que la religión es de aparentar. ¿Sí? La religión es de disfrazarse. Bueno, en la religión vos tenés que disfrazarte, ¿sí? Porque si sos sincero, te echan. Te echan, pero ¿sabés cómo te echan? Vos suponete que seas una mujer, y si sos la mujer samaritana, llegás a la iglesia de la religión, dice, ¿cuántos maridos tuviste? 6. Todas agarran al marido y lo abrazan. No la mires aquella, ¿eh? No la mires que va por el séptimo, ¿eh? Vino por vos, ¿eh? Así que ya sabes, gordo. Mira, te voy a matar a vos. No te quiero ni ver mirando para allá. Y los tipos están todos así, parecen almidonados. Porque está construida la iglesia así, para el acting. Y vos decís, claro, obviamente. ¿Y eso es todo? Ahora vamos a hacer lo que decía Pablo. Vamos a profundizar lo natural, desde lo natural lo espiritual. ¿Por qué la iglesia, y esto es lo que yo te pregunto si alguna vez lo pensaste o lo oraste, ¿por qué la iglesia religiosa está preparada para el acting? Cosa que a la iglesia del Río no le pasa. Porque vos acá tenés que venir como estás. Y el primero que dice que es pecador soy yo. Yo soy pecador porque he sido convencido de pecado, gracias a Dios. Por lo menos hasta donde he sido convencido de pecado. El que me juzgue es Dios. Y no voy a defender mi pecado. Nunca. Bueno, no solamente por la apariencia, sino por esto. Mirá, al diablo, ¿dónde le es más fácil esconderse? ¿En un lugar donde están todos disfrazados de lo que no son? ¿O en un lugar donde la gente es sincera? Donde la mujer samaritana hubiera entrado y hubiera dicho, tengo el cesto en casa, pero ya todavía no me casé. No hay problema. Sentate, buscá a Dios y el Señor te va a cambiar. Así no te salvás, ¿eh? Así, viste, varonera no te salvás. Entonces sería mujeriega, sería varonera, qué sé yo. Cazadora no te salvás, Artemisa. Pero, bueno, acá tenés la oportunidad, no hay problema. Porque en la religión, donde todos están disfrazados, el diablo pasa desapercibido. Con su disfraz. Es más fácil esconderse entre los engañadores para el mentiroso que entre los que buscan la verdad. Porque todos esos están convencidos de ir disfrazados. ¿Sí? Porque no son sinceros. Porque si fueran, me dejaron escribir esto, me encantó. Porque si fueran sinceros, los hubiera rechazado la comunidad de actores. ¿Me entendés? Mirá, el mentiroso, y para terminar, ¿no? El mentiroso está ciego. Está ciego porque Dios discierne las intenciones del corazón a través de su palabra y los pensamientos. O sea, vos a Dios no lo vas a engañar nunca. Sin embargo, el mentiroso cree que sí. Amén. En Salmos, para terminar, y te debía un pasaje, te leo 2 pasajes que te debo y después terminamos con Salmo 50. Te leo 2. Primera de Juan 4:1. Acordate que si vos dejás el espíritu de mentira, le va a ser cada vez más difícil al diablo engañarte. En primera de Juan 4:1 dice la Biblia, amados, acordate que la tradición dice que Juan escribió esto en Éfeso. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 14, vamos a encontrar que hay un solo espíritu de verdad. Uno solo. El Espíritu Santo. En Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador
para que esté con vosotros para siempre, refiriéndose al Espíritu Santo. Este otro consolador, versículo 17, es el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque el mundo es mentiroso, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cualquier persona que ore a Dios y le pida al Espíritu Santo que le muestre el disfraz del Espíritu que lo está engañando, va a ser complacido, va a responder Señor su oración, le va a mostrar. En el Salmo 50, para terminar, Salmo 50, 16, dice: pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? ¿Quién es el malo? El que aborrece la corrección, sobre todo el que no se deja tratar, y echa a su espalda mis palabras, dice el Señor. Si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y la pondré delante de tus ojos. Si Dios nos muestra nuestra mentira, nos revela la mentira de la cual todos participamos, y la pone delante de nuestro y nosotros aceptamos ese convencimiento de pecado, aceptamos el trato y nos arrepentimos, vamos a volver en amistad con Dios y al diablo cada vez se le va a hacer más difícil engañarnos. Último consejo, que el diablo no te engañe convenciéndote de hacerte la víctima, porque es el disfraz que más se usa. Dios bendiga a la Iglesia del Río. Te invito en tu casa a que te pongas de pie y oramos. Amado Dios, le damos gracias por esta misericordia, le suplicamos que su palabra, Señor, sea ministrado en los corazones de todos los que oigan. Solamente el Espíritu Santo puede hacer que su palabra traiga fruto, Señor, y haga aquella obra para la cual fue enviada. Sobre todo porque en este tema necesitamos discernimiento y convencimiento de pecado. Luz, Señor, para dejar de escuchar a espíritus engañadores que nos llevan a doctrinas de demonios. Para mantenernos en el camino angosto y en la fe, Señor, en el camino de la verdad y de la justicia, y no confundir el espíritu de verdad con estos espíritus que se visten como ángel de luz. Bendice tu iglesia y dale paz en estos tiempos en los cuales no nos podemos reunir, Señor. Fortalécenos en la oración porque es tremendo el fruto del cuerpo y la unidad de la iglesia. Disfrutamos de esto, Señor, pero hay muchas situaciones particulares y condiciones personales en cuanto a enfermedades o a economía, y te pido que tú tengas misericordia de tus hijos, que respondas sus oraciones, Señor, como las nuestras, y nos saques al lugar espacioso en todo tiempo, porque como está escrito, la plaga no tocará nuestra morada. Bendice la Iglesia del Río, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, te invito a cantar la alabanza que vas a ver ahora a continuación. Dios te guarde, buena semana. Cada momento, cada lugar, nuestra casa, y si te toca trabajar, buscando humillar al Espíritu. Desde casa, lo podés hacer orando y entregando tus cargas al Señor. Vamos a adorar, iglesia. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Santo Espíritu. Mi espíritu y mi alma se
están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Amén, adoremos. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo.